Estudios Sociales. Noveno grado. Derechos de las mujeres. Están en sintonía de la franja educativa Aprendamos en Casa. Alumnos de noveno grado, bienvenidos. Sabemos que han estado esperando esta teleclase y, por supuesto, la mejor especialista en la materia de estudios sociales está con nosotros. Alba Calderón, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Emerson, por este elogio. Bueno, pero seguimos aprendiendo, es lo importante. ¿Cómo siguen aprendiendo los chicos también allá en casa? Y eso es muy importante con cada una de las guías que se están enviando semana con semana. Exacto, para todas las personas les recordamos que estas guías están en la página del Ministerio de Educación y, por supuesto, esta teleclase también está siendo transmitida en Facebook de Televisión de El Salvador. Así nos busca y va a estar pendiente y atento a cada una de esas teleclases. Hoy un tema importante, los derechos de la mujer. Comencemos hablando sobre cómo vamos a entender los derechos de la mujer y desde dónde viene. Cuando se da la Revolución Francesa, se crea una Carta de los Derechos del Ciudadano, derechos humanos del ciudadano, los derechos civiles. Y en ese contexto aparece Olympia de Gauche, o de Gauche, unos dicen de Gauche, otros dicen de Gauche, pero bueno, Olympia es la mujer quien piensa, bueno, ¿y por qué del hombre y del ciudadano? ¿Y por qué no de la mujer también? Entonces Olympia, así rápidamente te cuento, hace una proclama y hace una constitución redactada en femenino para la mujer. Dice, si las mujeres tienen o pueden subir al cadalso, ¿por qué no a la tribuna? El cadalso era la tarima que se hace para las ejecuciones de la mujer en ese momento. Entonces ella redacta una constitución solamente que en femenino, pero 2 años después Olympia de Gauche es llevada a la guillotina precisamente por todas esas promulgaciones que ella hace y obviamente queda toda esta lucha por los derechos de la mujer, queda establecida. Una mujer que sin duda alguna en ese momento ella escribe varias obras, escribe contra la esclavitud y tampoco no les son favorecidas, no son publicadas por el contexto que se daba en ese momento donde la mujer no tenía ninguna participación. Su mismo padre, su mismo hijo reniegan de ella. Y la situación para la mujer era bien difícil en ese momento. Sí, y en algunos momentos en nuestro país puede seguir siendo difícil. Vamos a ver cómo está siendo la situación de la mujer en estos aspectos de derechos y vamos a escucharlo a través de los conocimientos de Laura Morán. Ella es abogada y notaria de la República y forma parte del colectivo de Mujeres para el Desarrollo Local. Veamos la siguiente cápsula. Hola amigos y amigas. En esta oportunidad vamos a conocer qué es la violencia contra las mujeres y cómo El Salvador ha avanzado en ese tema. Para comenzar, la violencia contra las mujeres es toda manifestación, acción o omisión que cause daño, sufrimiento o muerte a una mujer en el ámbito público o en el ámbito privado. Es importante que sepan que El Salvador reconoce el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Y eso significa a que las mujeres puedan ser valoradas y educadas libres de estereotipos de género y que se respete su vida, su integridad física, psíquica y o moral. Pero esto no siempre fue así. Y es a partir de las diferentes organizaciones de mujeres y luchas feministas que se han ido conquistando estos derechos. El Salvador forma parte de diferentes convenios internacionales para la protección de los derechos de las mujeres. Entre ellos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer. Asimismo, la Convención Internacional para eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres. Estas leyes internacionales han dado paso a la creación de normativa nacional como es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que está vigente en nuestro país desde 2012. La Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y la Ley Especial contra la Trata de Personas son otras leyes que dictan diferentes directrices, principios y obligaciones tanto para las instituciones como para los gobiernos centrales y municipales para poder atender esa problemática de una manera integral. Es importante que sepan que el artículo 9 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que se puede resumir LEIV, habla de los 7 tipos de violencia
Eso no quiere decir que son los únicos que existen, pero nuestro país reconoce 7 tipos de violencia y 3 modalidades, como son la violencia feminicida, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, sexual y simbólica. Estas se pueden manifestar por la violencia laboral, comunitaria e institucional. Es importante que ustedes reconozcan los tipos de violencia, porque al ser testigos de algún tipo de violencia puedan denunciar ante instituciones públicas como la Policía Nacional Civil por medio de las Unimujer o DAC, que son policía específica para la atención a mujeres, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y los juzgados especializados para una vida libre de violencia también son una opción. Recuerden, nada justifica la violencia y ante hechos de violencia contra las mujeres es importante denunciar. Y es que cuando hablamos de los derechos de la mujer, sobre todo en nuestro país, es una constante lucha que ha favorecido hoy en día para todos los sectores. Entonces es importante el trabajo que se hace. Hoy en día, por ejemplo, Emerson, te cuento, hay que reconocer, y a ustedes amigos en casa también, que en esos derechos, por ejemplo, los derechos laborales de la mujer para la mujer embarazada, son sumamente importantes y hay que destacarlos. Ahora la mujer también tiene ese derecho prenatal y postnatal, donde se le adjudican 16 semanas para que pueda también cuidar a su bebé, para que pueda también los derechos postnatales, para que pueda amamantar, 1 hora para la lactancia, y estos son derechos que han sido ganados. También una mujer en estado de gestación no puede ser despedida y son derechos que han sido también reforzados para las mujeres. Entonces, esto con el correr del tiempo, anteriormente no se tienen, pero ahora se disfruta de estos derechos. Pero ¿qué te parece, Emerson, si también escuchamos a un abogado y notario de la República para que nos comente parte de estos derechos que han sido ganados a través de la historia? Tenemos con ustedes al abogado y notario Julio Aguillón Beltrán. Muy buenos días. Vamos a hablar este momento sobre la política nacional de las mujeres. Para prevenir o asegurar una vida digna y de igualdad de las mujeres, el Estado salvadoreño ha suscrito una serie de convenios y tratados internacionales y regionales de derechos humanos, de los cuales cito algunos. La Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer, muy importante. La Convención Interamericana sobre los Derechos Civiles de la Mujer y la Convención Interamericana sobre concesión de los derechos políticos a la mujer. Es decir, vienen a regular y a convertirse en ley de la República la suscripción de estos tratados y convenios de obligatorio cumplimiento para las autoridades salvadoreñas. Y también hay otros de no menor relevancia que por el tiempo no lo podemos citar. Pero como resultado de lo anterior, ha promulgado el Estado salvadoreño una serie de leyes por medio de las cuales pretende regular los derechos o hacer efectivo por medio de estas los derechos relativos a los niños, niñas, mujeres, jóvenes, adultos y de la tercera edad. Dentro de estas están el Código de Familia principalmente, que es una ley muy importante en El Salvador para los derechos al interior de la familia y de los que la integran. La Ley Lepina para los menores, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra la mujer, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de Discriminación contra las Mujeres, la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta. En el Código Penal también se ha incluido una serie de disposiciones legales relativas a los delitos contra la familia, así como el Estado, para poder implementar este tipo de disposiciones legales, ha tenido que crear instituciones como Sé Mujer, la Secretaría de Inclusión Social y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Es importante recalcar que dentro de los derechos de la mujer están los derechos pre- y postnatales de la mujer trabajadora, es decir,
que antes y después del parto la mujer está protegida legalmente. Y estos derechos tienen que hacerse valer en caso de ser violados ante un juez de lo laboral. Por ejemplo, la mujer al salir embarazada no puede ser despedida, ni reducción de salario, ni a sufrir cualquier maltrato o lo que se trate. Es por eso que derogó el artículo octavo, el ordinario octavo del artículo 36 del Código de Trabajo, que era dañino para las mujeres. Muchas gracias. Y así vemos cómo la lucha por los derechos de la mujer ha tenido cabida en El Salvador y no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Y es parte de las luchas, de esa ganancia que se han tenido en cuanto a derechos laborales, derechos políticos, en fin, una serie de conquistas. Por ejemplo, ha llegado el momento de hablar de los derechos políticos también de la mujer. Sí, un punto importante dentro de estudios sociales, porque si vemos la representación de la mujer en nuestro escenario político, nos damos cuenta que sí escuchamos algunos nombres dentro de alcaldesas, dentro de diputadas y algunas lideresas, pero ese escenario ¿cómo está? Porque sabemos que nuestro El Salvador tiene una cantidad de municipios bastante significativa, pero ¿en cuántos de estos municipios, por ejemplo, una mujer es la que lidera el rumbo que lleva? Es importante esa pregunta porque te da la pauta para ver qué tanto hemos avanzado en derechos políticos o en participación en cuanto a la mujer. Tenemos 262 municipios y alcaldesa tendremos unas 27 alcaldesas. Eso equivale nada más como a un 10%, por ahí más o menos, de participación de mujeres en la parte de las municipalidades. Y en el órgano legislativo tenemos a 26 diputadas, que equivale como al 31%. Entonces, esta participación todavía sigue siendo bastante reducida, bastante restringida y todavía hay que trabajar en la conquista o todavía hay que trabajar en cubrir esos espacios para la mujer. Sí, y aunque escuchemos esa cifra de 32 diputadas, en realidad dentro de un escenario de 84 diputados, en realidad se vuelve una cantidad menor. Aparte de eso, la población salvadoreña, algo había escuchado yo, que es mayoritariamente representada por mujeres. Un 52%. ¿Desde cuándo comienzan estas luchas políticas? Vamos a recordar nuevamente a nuestra famosa en El Salvador, Prudencia Ayala. Estamos allá por la década de los 30, donde esta mujer tuvo un auge y es recordada hasta este momento porque es la primera que tiene esa valentía, la osadía de poder lanzarse o poder promulgarse como candidata a una participación política, a una presidencia. No fue aceptada, pero ha quedado guardada en la historia. Y hasta ahora, pues vemos cómo sigue siendo la participación de la mujer reducidamente escasa. Sí, y de ahí el punto también importante de que las leyes están, los derechos están vigentes, pero también es de defender y el cumplimiento de los mismos, que no es tarea solo de las mujeres o que se le ha designado únicamente a ellas, sino que también los caballeros deben estar apoyando para que el liderazgo y sobre todo la representación de la mujer sea visible en nuestro país. Esa palabra, sea visible, porque se ha tratado de invisibilizar mucho a través de la historia. Obviamente, como decíamos, y hemos tratado en este programa, hemos escuchado a los profesionales hablarnos de derechos, ha cambiado esta situación, pero hay que trabajar todavía porque esos derechos sigan cumpliéndose para que siga, como decía hace un momento, ampliando esos espacios de participación para la mujer. Exacto, y aunque las leyes estén, también que sean más equitativas, que se vayan abriendo a todo eso. ¿Qué conclusión le podríamos dejar a los alumnos de 9º grado que están pendientes de esta teleclase para que ellos puedan tomar ahí y subrayar dentro de los apuntes que pueden tener, que no es obligatorio hacerlo, pero que alguno quisiera ir resaltar? Específicamente tener en cuenta esto. Las mujeres tenemos que seguir abriendo espacios de participación, como lo hemos dicho. Tenemos que abrir y generar todos esos momentos y que esos derechos que se han venido conquistando también se hagan valer. A los chicos, a las chicas, es el momento, la juventud es el momento también para poder propiciar su participación dentro de los espacios políticos.
Perfecto, ahí estaba esta reflexión. Esperamos que todos en casa estén pendientes de las teleclases que estamos impartiendo. Con esta nosotros terminamos el segmento destinado a tercer ciclo. La invitación es para que esté pendiente de los medios digitales de Televisión de El Salvador, el Ministerio de Educación y sobre todo estas teleclases que están siendo impartidas en el horario matutino y vespertino para que todos en algún momento nos sumemos y aprendamos desde nuestros hogares. Saludos a todos. Gracias, Alba Calderón, por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto. Nos vemos el próximo jueves y estaremos en otro tema súper interesante. Hasta la próxima.